tal? Como siempre, es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a esta, su casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Y por ende, también a nuestra materia, Derecho Agrario. Al micrófono y en el video también, la doctora Adela Elizabeth Sánchez López, a sus órdenes. Vamos a estar interactuando en esta primera sesión. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos. Vamos a hablar del derecho agrario. A ver, cuando hablamos de derecho agrario, lo primero que se nos viene a la mente es lo que estamos viendo en pantalla. Persona del campo, persona que se dedica a las cuestiones agrarias, pero personas también y grupo de personas que van a estar en un rubro dentro del grupo de personas vulnerables y que por ende tienen una normativa especial llamada ley agraria. Y es así entonces como vamos a ir entrando en materia en esta nuestra unidad. Si nosotros podemos definir al derecho agrario, lo vamos a definir como este derecho especial que va a regular la propiedad y demás derechos reales sobre la tierra, considerada como fuente de riqueza a beneficio del trabajo de todas las personas. Por eso hablábamos del cultivo, de la ganadería en el primer momento. El derecho agrario es una herramienta que el Estado implementó para beneficiar a estas personas que están dentro de un ejido o dentro de una comunidad. ¿Por qué decimos que el derecho social tiene diversas características? Y las vamos a ver aquí, para mí del lado derecho, para ustedes creo que es del lado izquierdo, y vamos a hablar del derecho social. El derecho agrario es un derecho social porque expresa la relevancia reconocida a favor, como les decía, de un grupo social. Es tuitivo. ¿En razón a qué? En razón a que se justifica el nuevo rol que debe jugar el Estado dentro del término de protección y defensa de estos grupos. Y es nacional, porque tiene otra óptica y connotación, y se origina fundamentalmente en el respeto de las tradiciones, de los usos y costumbres. Fíjense bien, cuando hablamos de derecho agrario, hablamos del segundo constitucional, que también nos da esa permisibilidad a los grupos indígenas para poder organizarse a modo, ad hoc a sus usos y costumbres. Encontramos diversas definiciones del derecho agrario. Si a usted le pregunto qué puede conceptualizarme en derecho agrario, qué puede definirme como derecho agrario, podrá darme su propia óptica, su propia visión. Y es así como también les comparto una definición que nos da Rodolfo Ricardo Carrera, Ramón Vicente Casanova y Juan Yepes de López. Todos estos personajes nos hablan que es una ciencia jurídica, que se conforma con normas y con principios, que es una disciplina normativa, pero al final todos caemos ¿a qué? A que debe de ser en beneficio de un grupo de personas llamados ejidatarios o en su defecto comuneros. ¿Y por qué así? Me pueden preguntar ustedes. ¿Por qué le vamos a designar así a esas personas? Porque finalmente el lugar en esta extensión de tierra donde ellos asientan para poder realizar sus actividades primarias, sus actividades secundarias, finalmente tiene que ver también con el tipo de normativa que lo rige. Y es así como entonces, si hablamos de la ley agraria, vamos a encontrar tierras ejidales, tierras comunales de propiedad privada y por lo tanto ejidatarios comuneros, avecindados. Pero es que vamos a ir hablando más adelante. Cuando hablamos de derecho agrario, hablamos de diversas denominaciones, es decir, ¿con qué otro nombre nosotros podemos encontrarnos o podemos hacer énfasis o podemos hacer señalamiento o podemos unir al derecho agrario? Con el derecho agrícola, con el derecho rural, con el derecho que va enfocado a recursos naturales. En la zona urbana, pues difícilmente tenemos árboles, si hay monocultivos, nuestras aguas están contaminadas. Y si nos vamos y volteamos los ojos a la cuestión agraria, nos vamos a dar cuenta que hay recursos naturales que están en muchas ocasiones hasta inexplorables. El derecho autónomo también se maneja como un derecho que sostiene la especialidad en su rama por la necesidad de su grupo. Hablamos de un segundo constitucional, hablamos de un 27 constitucional, pero también hablamos de una ley agraria nacional. Tenemos
esta especialidad en la norma, en la rama jurídica, porque se relaciona con otras ramas, pero aún puede llegar a ser autónomo. Ejemplo, en materia agraria tenemos conflicto por ver quién hereda las propiedades de, ok, corremos al derecho civil de una manera supletoria, pero finalmente todo se lleva a cabo dentro de una comunidad, dentro de un ejido, y entonces también hay que respetar usos y costumbres. Dentro de la clasificación de las fuentes encontramos fuentes directas y fuentes indirectas. Si nosotros nos sentamos en las fuentes directas, estas están constituidas por el conjunto de principios y fundamentos que dan origen y desarrollo a la ley. Entre estas fuentes directas tenemos al mores maiorum, es decir, a la costumbre que la vemos por acá en el tema de nacional. Y tenemos las fuentes indirectas. Estas están constituidas por diferentes instituciones, muy ad hoc y muy a modo, pues obviamente la ley, pero también los hábitos que en un momento dado tienen dentro de estas comunidades y ejidos. ¿Qué contiene como tal el derecho agrario? Pues va a contener todas estas normas integradoras del derecho mexicano agrario que se maneja en sustantivo, de derecho agrario objetivo, adjetivo y también derecho agrario procesal. La ley agraria nos marca en su segundo apartado el capítulo de los juicios agrarios, el proceso agrario, pero aún así tenemos forzosamente que correr a su procedimiento a un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Digo, manejando el que está vigente actual. Y tenemos también la ubicación del derecho agrario. A ver, ¿dónde ubicamos el derecho agrario? Ya dijimos que es una rama del derecho público, ya dijimos que se enfoca a un derecho social porque regula a personas en específico. Y bueno, vamos a encontrarlo dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque su fundamento es constitucional, porque también tiene que ver con el tema administrativo, porque por ende de pronto lleguen a surgir conflictos que se transgiversan ya a una cuestión penal, al proceso, como les explicaba hace un momento. En muchas ocasiones hay comunidades que llegan hasta dentro de su territorio a ser muy reconocidos y exportan el producto que ellos, por ejemplo, el producto que ellos cultivan, lo pueden llevar a otros países. Entonces ahí hablamos de un derecho internacional público. Y por ende, también más adelante vamos a hablar de ello, el derecho fiscal tiene regulación en razón a qué, en razón a que pues hay sociedades mercantiles que están involucradas y que no va a ser tan fácil que digan, bueno, voy y te pago en efectivo. Digo, como está la situación ahora, no podemos cargar los pesos en sí. Y también regula el derecho privado. El hecho de que tengan una ley específica no significa que no tengan injerencia en derecho civil, en derecho mercantil y también en derecho internacional privado. Y también hablamos que dentro de estas multifacetas que tiene el derecho agrario, nos encontramos con el derecho social, que como tal va a regular una cuestión laboral, más si hablamos de una cuestión mercantil, voy y tomo en usufructo a través de una empresa en una actividad mercantil para, no sé, importar y cultivar y manejar toda esta cuestión que los ejidatarios y comuneros llegan a producir. Entonces, obviamente, tenemos ahí también inmersa una relación laboral, el derecho a la seguridad social y por ende, aquí vemos también a nuestro derecho agrario. Quizá como ir relacionando el derecho agrario con todas estas ramas, porque a veces decimos, bueno, es derecho agrario nada más con su ley. No, no nada más con su ley. Tenemos que supletoriamente que echar mano de otras ramas del derecho en razón a que si bien es autónomo, también es multifacético. ¿De qué forma nosotros podemos relacionar el derecho agrario y cuál es su importancia? La importancia del derecho agrario, bueno, si nosotros hacemos uso de memoria y recordamos y traemos a nuestra mente cuál es el origen de muchos lugares en donde habitamos en México, pues la mayoría, digo, desde un principio, el hombre era nómada, iba de un lado para otro hasta que conoce la agricultura, la ganadería y entonces se vuelve sedentario. Ojo, desde ahí tenemos el principio del derecho agrario. También dentro de estos acuerdos internacionales, como les decía, que es la exportación de sus productos, por eso hablamos de la importancia, de lo relevante que es el derecho agrario dentro de nuestra sociedad.
Y en cuanto a autonomía del derecho agrario como disciplina, pues finalmente vemos esta actividad y esta relación que se da con otras normas. En cuanto a la relación del derecho con otras ramas del derecho, nos ayudan justamente a qué? A poder suplir las necesidades que tiene nuestro derecho agrario. ¿Y con qué otras ramas en un momento dado de las ciencias sociales puede manejarse? Pues obviamente tenemos un derecho social, tenemos un derecho en cuanto a cuestiones privadas, pero también que tienen que ver con las normas públicas, es decir, con el Estado, sí entre particulares en un orden privado, pero también en cuanto a normativa, permisos, etcétera, con el derecho público. Ahora, ¿cuál es la finalidad que tenemos dentro del derecho agrario? El orden social, una estabilidad social que no nada más es inherente a la cuestión agraria, sino a las demás, pero hoy vamos a centrarnos en la materia agraria, la justicia y el bien común en cuanto a un interés general y la seguridad jurídica, esta servidumbre para conocer de antemano la consecuencia de cada acto, de cada persona y cómo ha evolucionado nuestro derecho agrario. Hace un momento les comentaba, el hombre cuando descubre la agricultura, dice, no, pues aquí soy, aquí me quedo. ¿Cómo ha evolucionado aún el tema de la propiedad? Desde el Calpulli, el Atlapetali, nuestros antecedentes, 1519, 1520, el Atlapetali pasa a ser una tierra que se daba en arrendamiento. Fíjense, ya teníamos la figura del arrendamiento a quienes carecían de tierra. Ok, no tienes dónde trabajar, no tienes dónde vivir, no te preocupes, nosotros te rentamos. 1561 se autoriza la creación de instituciones como la encomienda y su propósito era que modificar las costumbres de los naturales, los usos y costumbres. Y más que modificarlas, creo que hubo una culturalización. Recordemos que con la conquista la vivimos. Nos conquistaron no nada más en cuanto a creencias, nos conquistaron en cuanto a comida, en cuanto a animales de granja, ¿verdad? 1573 se crea la República de Indios y se otorga una forma de posesión de tierra en la cual se rentaba para obtener recursos y sobre todo para los gastos administrativos del Estado en aquel entonces. Fíjense, desde ahí tenemos también ya el hecho de que tengo una propiedad y tengo también la obligación de poder contribuir. Y aquí, la época de la colonia, se crean estos grandes latifundios, extensiones de terrenos gigantescas en manos de una sola persona, en donde los mestizos, que fue esta mezcla entre los originales, entre los indígenas y entre los españoles, entonces crean el mestizaje y fueron, sobre todo los indígenas, sometidos a una explotación laboral. 1522 también existían dos grupos de tierras, los Pillali, que eran grupos que se transmitían entre la clase noble, y el Calpulli, que se repartía entre cada jefe de estas secciones. 1810 se expiden las leyes de colonización y se busca atraer inmigrantes y se les asignan terrenos. También se expide la ley de nacionalización de los bienes del clero y se concede un fondo legal para estos grupos. Realmente nos quedamos cortos, ¿no? Con toda la línea del tiempo, pero si nosotros vemos el origen, vemos la conquista, primero dueños, luego esclavos, luego otra vez peleo, ¿por qué? Por tener mi propiedad, el reconocimiento agrario. Y aquí seguimos hablando, por ahí les comparto un videito, ojalá puedan verlo también para retroalimentarse. 1910 decimos la tierra es para todos. 1915 viene el reparto agrario. 1917 la restitución de tierras, que hasta hace algunos meses veía en noticias que a muchas personas a las que les habían quitado sus tierras, el Ejecutivo Federal empezó nuevamente a restituir, es decir, te entrego lo que era tuyo y que en algún momento se te quitó. 1934 se crea el Código Agrario. 1970 tenemos ya también en un papel histriónico a la Secretaría de la Reforma Agraria. 1972 se crea nuestra ley federal. 1990 comenzamos con el tema de la privatización, el tema de poder también manejar. Recuerdan que 1990, 1993 fue crucial para los grupos indígenas, para los grupos agrarios, en razón a que estaban todavía en miras de este sistema neoliberal. Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas de Gortari, luego posterior viene Ernesto Zedillo Ponce de León, y todos estos expresidentes han traído también esta visión de un neoliberalismo y como tal lleva al tema de la privatización. 1992 se da la reforma al artículo 27 de la Constitución. 1996, por eso les decía, del 90-93 hay ahí una situación un tanto ríspida y se firman los acuerdos de San Andrés. 2011 se aprueba la reforma constitucional de nuestra ley agraria y por ende también todo lo que conlleva arrastrando el tema de la privatización. Ahora, vamos a hablar de las instituciones agrarias que están vigentes aquí y ahora en materia agraria. Artículo 27 constitucional. Este nos conforma, concatenado con el 21 de la ley agraria, las atribuciones de los órganos de ejido. ¿Y quiénes son los órganos de ejido? La asamblea de ejidatarios, donde nos reunimos todas estas personas que pertenecemos y vivimos y estamos dentro de un ejido, dentro de una comunidad. Tenemos entonces la asamblea. No sé si han escuchado, han estado en alguna reunión, dicen, la asamblea manda, es decir, somos la voz, aquí nosotros decidimos. El comisariado ejidal, que va a ser el representante de este grupo de personas, porque no podemos ir todos a una audiencia con el gobernador, con algún secretario de gobierno, entonces forzosamente tenemos que nombrar a un comisario de ejidal, que va a ser el que va a buscar dar la representación, pero también cuidar y velar por las necesidades de su ejido. Y el Consejo de Vigilancia, por ahí hay un término coloquial que dice que para que la cuña sea buena tiene que ser de la misma madera. Entonces, el Consejo de Vigilancia, como su nombre lo dice, se va a encargar de vigilar que el comisariado ejidal realmente realice las actividades que tiene que realizar con apego a los intereses y necesidades de los grupos ejidales y comunitarios, y además también va a estar muy pendiente de pues este dinero que llegue a manejarse dentro del ejido. Por eso se habla vigilancia en todos los sectores. Dentro de nuestro derecho agrario, estos son los órganos internos. Ahora, vamos a hablar de estos órganos encargados de impartir justicia y que tienen relación directamente con las personas del campo, con sus frutos, con sus productos. La organización de autoridades agrarias es la siguiente. El presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, que es la suprema autoridad. Los gobernadores de cada estado, la Secretaría de la Reforma Agraria, que es como que el primer filtro, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. ¿Se acuerdan que les decía que también podíamos situar en un derecho ambiental, en recursos naturales al derecho agrario? Bueno, aquí lo tenemos, la importancia de el cuerpo consultivo agrario, las comisiones agrarias mixtas, que son dentro de un rango general. Ahora, también tenemos autoridades especializadas en materia agraria, la Procuraduría Agraria, conflictos que llegan a ver de pronto, forzosamente tenemos que tocar esta puerta, los tribunales agrarios, el Registro Agrario Nacional. Ejemplo, llegamos con un conflicto y lo tratamos de solventar directamente dentro del ejido a través de la asamblea, no se puede, escalamos un segundo escalón y entonces nos vamos a la Procuraduría Agraria. En algún momento también puede ser insuficiente, tocamos entonces la puerta de los tribunales agrarios, muy benevolentes también en cuanto al tema de no tienes un abogado, te lo ponemos. Si hay algún tema que tú no me estás pidiendo, aquí lo solventamos. Y el Registro Agrario Nacional, que es como el registro público de la propiedad y de comercio que tenemos en las zonas urbanas. En este Registro Agrario Nacional van a quedar establecidos todos y cada uno de las propiedades, de las parcelas, las cédulas parcelarias, los títulos parcelarios van a estar registrados aquí. Y el fideicomiso del Fondo Nacional en cuanto a la cuestión ejidal. Esto lo vamos a encontrar regulado directamente en la fracción 19 del artículo 27, que también nos habla de la autonomía de territorio y de apego a la ley de la materia. Ahora, si nosotros tenemos esta representación dentro de nuestro ejido, dentro de nuestra comunidad, ya decíamos, teníamos a nuestra Asamblea General de Ejidatarios, donde están todos y cada una de las personas que son titulares de
el comisario ejidal y el Consejo de Vigilancia. Aquí, bueno, para no redundar en lo que expliqué hace un momento, nada más vamos a hablar de cómo se conforma la asamblea, conformada por todos los ejidatarios. El comisario ejidal va a ser la representación, tiene como tal esta facultad y obligación relevante de representar al núcleo de población ejidal, administrar los bienes comunes del ejido, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios y convocar a asamblea. Y el Consejo de Vigilancia está integrado por un presidente, 2 secretarios. ¿Y cuáles son sus facultades? Vigilar los actos del comisario, por eso les decía hace un momento, que se ajusten todos al precepto de la ley, revisar las cuentas y operaciones del comisario, ¿ok? ¿Dónde están los recursos? ¿En qué se están moviendo? Y convocar a asamblea cuando en su momento el comisariado ejidal no convoque. También tiene esta facultad. Dentro de las extensiones de tierra llamados ejidos, llamados comunidades, vamos a encontrarnos también con regímenes de la propiedad. Tenemos a la pequeña propiedad, tenemos a la pequeña propiedad agrícola, a la propiedad pública, a la propiedad social y a la propiedad ganadera. Ganadera se entiende que es donde vamos a tener todas las personas que se dedican a la crianza de ganado, etcétera. Vamos a tener también una extensión, está normada dentro de la ley agraria, la propiedad social, que está a través de acuerdos, la conforman los ejidos y pertenece relativamente a todo el núcleo de la sociedad, que están ahí obviamente ejidales. La propiedad pública, esta se dedica al uso público. En muchas ocasiones dentro del ejido tenemos la escuela, la iglesia, el mercado, etcétera. La pequeña propiedad agrícola, donde vamos a cultivar, está constituido por estas tierras, estos suelos que son utilizados para el cultivo de vegetales, y en estas tierras agrícolas no deben de exceder 100 hectáreas. Y en cuanto a la pequeña propiedad privada, bueno, esta es la extensión de tierra en la que el titular va a otorgar beneficios directos en fomentar el desarrollo social. Apreciados licenciados, claro, ya licenciados, es un gusto poder haber estado con ustedes, darles esta parte introductoria y sobre todo en cuanto a bases de nuestra materia agraria. Nos vemos en la siguiente sesión. Con gusto poder estar con ustedes.